Ahora quiero focalizarme en la polémica acerca de la detención de políticos, Barata, Devido, Vudú. Quiero conocer la opinión de Roberto Gargarella, abogado constitucionalista en línea con nosotros. Roberto, gracias por atender. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, está planteada la pregunta. Conocer tu opinión en esta polémica abierta la semana pasada acerca de las prisiones preventivas comenzando por Barata, por no irnos más atrás, Vudú y Devido y Vudú. No, las miro negativamente porque me parece que lo que nos tiene que importar es otra cosa, que es, digamos, que los procesos sigan adelante y terminen en todo caso en absolución o condena. Y entonces si uno se cuelga en las prisiones preventivas, se cuelga en una operación que ya están haciendo muchos jueces, que es de distracción o de distracción de la atención sobre ellos mismos, ¿no? Como parece ser el caso, digamos, más notorio de los últimos tiempos, pero sí, creo que ellos viéndose bajo la atención pública, y en algún caso peor, digamos, con alguna denuncia del Consejo de la Magistratura, entonces disponen prisiones preventivas, digamos, como golpe de efecto. Pero por eso digo, por supuesto que en términos de garantías hay que estar muy atento ahí, pero no deberíamos nosotros focalizar la atención ahí, sino en la exigencia de procesos que se desarrollen, ¿no? Porque si no es como realmente es colgarse de la burla que están haciendo los jueces. Uh-huh. Los argumentos primero de el juez Rodríguez, creo, ¿no? Amparándose en realidad por instrucción de la Cámara, y después Lijo argumentando que no le quedaba otra alternativa en base a lo que había resuelto. Mira, digamos, la Cámara no te convence como argumento. No, digamos, pero de todos modos el tema es que yo los veo allí jugando un juego que es un juego que a mí no me interesa y que no es el juego del derecho, pero hay ahí sí cosas complicadas. Una es que el criterio que trató de establecer Irurson en su momento es un criterio que también trataba de extrabar una situación digamos, de criterios también muy laxos que estaban vigentes para algunos casos, del mismo modo que hay criterios extraordinariamente restrictivos en otros casos. Ni se puede hablar del tema, pero lo que hace a los juicios en el caso de represores de lesa humanidad, hay gente que lleva 15 años de prisión preventiva sin condena. Entonces, me parece por eso que miramos la cuestión con todos. Y está mal para vos eso también. Bueno, digamos, yo trato de ser, como muchos, digamos, defender derechos humanos todo lo largo, y entonces la vara es igual y debe ser igual de exigente en términos de respetos, de garantías para todos, y me parece eso, que los jueces, en algunos casos por apetes de un lado, otro caso por temores de otro, digamos, actúan tratando de satisfacer apetencias del periodismo, de la opinión pública o de los círculos, digamos así, más estrechos, pero no por ateniéndose a derechos. O sea, la prisión preventiva de alguien por 14 años, 15 años, obviamente es un escándalo a nivel mundial, no es que es una cuestión de opinión personal. Eso me parece que todo el mundo lo entiende así. Del mismo modo, digamos, decretar decidir una prisión preventiva sin escuchar a la parte y sin, digamos, peligro de fuga, también es un problema. Uh-huh. Roberto, y el reclamo para que los condenados por delitos de lesa humanidad mayores de 70 años cumplan su condena en prisión domiciliaria, ¿qué te parece? Bueno, eso ya, digamos, lo decidió la Corte más o menos recientemente, que eso también les corresponde. Pero por eso me parece que ahí no es una cuestión de opinión y este jurista opina tal cosa, sino cuál es el buen argumento para decir lo contrario, digamos, cuando uno piensa en garantías para todos. O sea, el tema está tan lleno de
corrección política que uno no puede decir nada, o sea, no es la causa de mi vida, simplemente lo que digo es que digamos, los derechos humanos deben ser respetados en todos los casos. ¿Sí? ¿Qué cambio notás en el funcionamiento de la justicia de 2 años a esta parte, del gobierno de Macri en adelante? ¿Para bien o para mal? Sí, me parece que ha hecho muchas cosas muy mal, digamos, empezando por el modo en que intentó hacer los nombramientos en la Corte, siguiendo con alguna designación también de modo irregular en la Cámara de Casación Penal, el juez Maíquez, que como persona, digamos, a mí me puede parecer más o menos respetable, pero me parece que el procedimiento fue equivocado, el nombramiento que se hizo también en el juzgado electoral número 1 de La Plata también fue irregular, la designación que se hizo, no la designación, sino la postulación de su candidato en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también yo firmé una solicitada en contra, digamos, fue peor imposible, una persona vinculada con digamos, posiciones muy hostiles a las preocupaciones aquí dominantes en términos de derechos humanos. O sea, me parece que ha hecho las cosas muy mal, que mostraban, por un lado, una cierta desidia y, por otro lado, digamos, la continuidad de un tipo de prácticas que su retórica decía que iba a dejar de lado, ¿no? Entonces, tengo, sí, una visión muy negativa. Me parece que eso, hay una mezcla entre negligencia, que eso viene del gobierno anterior, que o no le daba mayor importancia a la cuestión de la justicia, o, digamos, lo que hacía es, como está haciendo este gobierno, designaciones más preocupadas por colocar gente cercana que por reafirmar, digamos, la calidad de las funciones. La propia queja que hizo el presidente de la Corte, Lorenzetti, frente a Garabano semana que pasó, digamos, bueno, por lo menos tocó un punto sensible, que es que las vacantes y la falta de medios. 30% de vacantes, entonces sí, digamos, ha habido algunos nombramientos, pero, digamos, en líneas generales, la política que uno ve es, bueno, de ausencia de compromiso o de continuidad de prácticas, digamos, que son irregulares, ¿no? Roberto, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Roberto Gargarella, abogado, jurista, constitucionalista.